Bienvenidos amantes de lo desconocido a historias reales de terror, Prepárense para adentrarse en un mundo donde la realidad supera a la ficción. donde las sombras susurran secretos ancestrales y lo inexplicable acecha en cada esquina. Hoy nos sumergimos en un tema que ha fascinado y aterrorizado a la humanidad durante siglos. Ángeles y demonios. Descorreremos el velo de misterio que envuelve a estos seres, Explorando lo que la Biblia realmente nos revela, sobre su naturaleza su influencia en nuestras vidas y la eterna batalla entre la luz. y la oscuridad. Nuestra guía en esta escalofriante travesía será el texto, Historias Reales de Terror. Un documento que nos adentra en la perspectiva bíblica sobre estos seres sobrenaturales. ¿Listos para descubrir si los ángeles son realmente como los imaginamos? Si los demonios son más poderosos de lo que creemos. Comencemos. Desmontando algunas ideas preconcebidas sobre los ángeles. Contrario a la imagen popular, No son espíritus de personas fallecidas, ni tienen alas. ni entonan cánticos celestiales. Entonces, ¿cuál es su verdadera naturaleza? ¿Qué nos dice la Biblia sobre ellos? La palabra ángel significa mensajero, Y su esencia es la de seres sobrenaturales de inmenso poder. creados por Dios para servirle, Imaginad fuerzas colosales, invisibles a nuestros ojos, moviéndose entre nosotros. cumpliendo la voluntad divina. Es una imagen imponente. ¿Podrías darnos algún ejemplo de la Biblia que ilustre esta idea? Claro que sí. Recordemos la historia de Gabriel, Un ángel que se apareció a María. para anunciarle que sería la madre del Mesías. Este evento, relatado en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 19, Nos muestra cómo los ángeles actúan como heraldos de la voluntad divina. participando en momentos cruciales de la historia de la salvación. Es fascinante pensar que estos seres poderosos están tan involucrados en los planes de Dios. Tienen otras funciones, además de ser mensajeros. Por supuesto. La Biblia describe a los ángeles como protectores. Guerreros espirituales que combaten las fuerzas del mal. En el Salmo 34, versículo 7 leemos: El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. y los libra. Imaginad un ejército invisible, velando por aquellos que buscan la protección divina. Esa idea es realmente reconfortante. Sin embargo, también se habla de ángeles que se rebelaron contra Dios. ¿Qué sucedió con ellos? Esa es una historia que nos lleva al lado oscuro del reino espiritual. Hablamos de los ángeles caídos. Aquellos que, cegados por el orgullo y la ambición, Decidieron seguir a Lucifer en su rebelión contra el Creador. Lucifer. Te refieres a Satanás el diablo. Exacto. Algunos estudiosos bíblicos sugieren que Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, Era un arcángel. uno de los ángeles más poderosos antes de su caída. Su rebelión lo transformó en Satanás. El adversario, la encarnación del mal. Es una historia trágica. Un recordatorio de que incluso los seres más excelsos pueden sucumbir a la oscuridad si se apartan de Dios. ¿Y qué de los ángeles que siguieron a Lucifer en su rebelión? ¿Qué fue de ellos? Estos ángeles rebeldes se convirtieron en lo que conocemos como demonios Espíritus malignos que buscan corromper la creación de Dios. y alejar a la humanidad de su creador. Es decir, que existe una guerra invisible entre ángeles y demonios. Una batalla cósmica que se libra a nuestro alrededor, Precisamente. y aunque no la percibamos con nuestros sentidos. Esta batalla espiritual tiene un impacto real en nuestras vidas. Esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Pueden los demonios influir en los seres humanos? ¿Pueden poseer a las personas? Esa es una cuestión compleja. Que abordaremos en detalle más adelante. Pero antes de adentrarnos en ese terreno Hablemos un poco más sobre la naturaleza de los demonios. y su papel en esta batalla espiritual, Me parece una buena idea. desvelemos los misterios que envuelven a estas entidades malignas. Los demonios, también conocidos como espíritus impuros o malignos. Son seres espirituales de naturaleza maligna Su objetivo principal es corromper la creación de Dios. y sembrar el caos y la destrucción. ¿Podrías darnos ejemplos concretos de cómo actúan los demonios? ¿Qué estrategias utilizan para influir en el mundo? Los demonios buscan explotar las debilidades humanas, El miedo, la ira, la envidia, la lujuria, se valen del engaño, la tentación, y la manipulación para alejarnos de Dios. y llevarnos por el camino de la oscuridad. Es una idea aterradora. ¿Tenemos alguna protección contra estas fuerzas malignas? ¿Cómo podemos defendernos de su influencia? La Biblia nos ofrece una respuesta. La armadura de Dios. En el capítulo 6 de la carta a los Efesios, El apóstol Pablo describe las armas espirituales que debemos utilizar. para combatir las acechanzas del diablo, ¿Y en qué consiste esta armadura? ¿qué armas espirituales nos protegen de los demonios? La armadura de Dios incluye la verdad, La justicia, la fe, la salvación la palabra de Dios. y la oración. Son escudos que nos protegen de los dardos de fuego del enemigo. Es una imagen poderosa.
la de un guerrero espiritual equipado para la batalla, Pero no olvidemos que la batalla no es nuestra. sino de Dios. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo podemos decir que la batalla es de Dios si nosotros somos los que estamos luchando? En el Salmo 24, versículo 8 se nos dice, Jehová es fuerte y valiente, Jehová es varón de guerra. Dios es el guerrero definitivo. el que ha vencido al enemigo y nos ha dado la victoria. Entonces, ¿cuál es nuestro papel en esta batalla? ¿Qué se espera de nosotros? Nuestro papel es ponernos bajo el mando de Dios. Obedecer sus órdenes y confiar en su poder para la victoria, No luchamos solos, sino en compañía del ejército celestial, guiados por el general de los ejércitos. Jesucristo. Es una imagen alentadora. La de un ejército invencible guiado por un líder victorioso. Pero si Dios ya ha ganado la batalla, ¿Por qué seguimos enfrentando dificultades y tentaciones? ¿por qué el enemigo sigue activo en el mundo? Porque aunque la victoria final ya ha sido alcanzada, La batalla aún no ha terminado. el enemigo, aunque derrotado, Sigue activo buscando a quién devorar. es decir, que no debemos bajar la guardia. Que la batalla espiritual continúa hasta el final de los tiempos. Exactamente. Debemos estar alertas, vigilantes. Preparados para resistir los ataques del enemigo. ¿Y cómo podemos saber cuándo estamos siendo atacados? ¿Cuáles son las señales de la actividad demoníaca? Las señales pueden ser muy variadas, Desde tentaciones sutiles. hasta ataques más directos. El enemigo busca explotar nuestras debilidades, Sembrar dudas en nuestra mente, crear divisiones en nuestras relaciones. tentarnos a pecar, Es como si el enemigo estuviera constantemente buscando una brecha en nuestra armadura. un punto débil por donde atacarnos. Así es. Por eso es importante estar revestidos de toda la armadura de Dios, Orando sin cesar, estudiando la Biblia buscando la compañía de otros creyentes. y sometiéndonos a la voluntad de Dios. Todo esto suena muy intenso. ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos del lado ganador? ¿Cómo podemos tener la certeza de que Dios está con nosotros en la batalla? En Romanos 8.31 el apóstol Pablo nos dice, Pues, ¿qué diremos a esto? si Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, nadie puede estar en nuestra contra, Es una promesa poderosa. que nos llena de confianza y seguridad. Pero ¿cómo podemos saber si realmente Dios está con nosotros? ¿Cuáles son las señales de su presencia en nuestras vidas? Las señales de la presencia de Dios son muchas. La paz que sobrepasa todo entendimiento, El gozo inefable, el amor incondicional, la sabiduría para tomar decisiones. la fuerza para superar las pruebas, Es como si la presencia de Dios fuera una luz que ilumina nuestro camino. una fuerza que nos sostiene en medio de la tormenta. Así es. Y cuando experimentamos la presencia de Dios, Podemos estar seguros de que la victoria es nuestra. porque Él es el que pelea por nosotros. Esta conversación me ha ayudado a comprender mejor la naturaleza de la batalla espiritual. Y la importancia de estar preparados para enfrentarla. Pero ¿cómo podemos discernir si un problema tiene una raíz espiritual? ¿O es simplemente una cuestión natural? Esa es una pregunta Es importante. la próxima parte de nuestro programa. Exploraremos las diferentes manifestaciones de la actividad demoníaca. ¿Y cómo podemos discernir su presencia en nuestras vidas? Estupendo. No se pierdan la próxima entrega de Historias Reales de Terror. Donde continuaremos adentrándonos en el fascinante. Y a veces aterrador mundo de lo sobrenatural. Retomamos nuestra inmersión en el mundo de lo sobrenatural. Adentrándonos a la batalla invisible que se libra a nuestro alrededor. La guerra entre ángeles y demonios. En la parte anterior, mencionaste la armadura de Dios como nuestra defensa contra las fuerzas del mal. ¿Podrías explicarnos con más detalle qué significa estar armados espiritualmente? Imaginad un soldado romano. Equipado con su armadura. El yelmo, la coraza, el escudo, la espada. Cada pieza protege una parte vital del cuerpo. De la misma manera, Dios nos equipa con armas espirituales que protegen nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma. De los ataques del enemigo. Es una analogía muy visual. ¿Podrías describirnos cada pieza de esta armadura espiritual y su función en la batalla? Empecemos por el cinturón de la verdad. La verdad es la base de nuestra fe, el fundamento sobre el que construimos nuestras vidas. Cuando estamos arraigados en la verdad de Dios, no nos dejamos engañar por las mentiras del enemigo. Es como si la verdad fuera el cimiento que nos mantiene firmes ante los embates del mal. Exactamente. Luego tenemos la coraza de la justicia, La justicia no se refiere solo a actuar correctamente. sino a estar revestidos de la justicia de Cristo. Que los cubre y nos protege de las acusaciones del enemigo. Es como si la justicia de Cristo fuera un escudo impenetrable que nos protege de los dardos del mal. Así es. Y para avanzar en el campo de batalla, necesitamos el calzado del apresto del Evangelio de la Paz, Este calzado nos permite movernos con seguridad y firmeza. llevando el mensaje de paz y reconciliación.
o un mundo en conflicto. Es como si el Evangelio fuera un terreno firme que nos permite avanzar sin temor. En medio de la batalla. Precisamente. Y para defendernos de los ataques directos del enemigo, tenemos el escudo de la fe. La fe es nuestra confianza inquebrantable en Dios. Nuestra certeza de que Él está con nosotros. Y que nada nos puede separar de su amor. Es como si la fe fuera una barrera invisible que desvía los dardos de fuego del enemigo, Exacto. para proteger nuestra mente de los pensamientos negativos y las dudas. Tenemos el yelmo de la salvación. La salvación es la seguridad de que somos hijos de Dios. Redimidos por la sangre de Cristo y destinados a la vida eterna. Es como si la salvación fuera un casco que protege nuestra mente de las mentiras del enemigo, Y finalmente tenemos la espada del Espíritu. que es la palabra de Dios. La Biblia es nuestra arma ofensiva. La herramienta que nos permite discernir la verdad del error. Confrontar las tinieblas con la luz y proclamar el mensaje de salvación. Es como si la palabra de Dios fuera una espada afilada que corta las cadenas del engaño. Y nos libera del poder del enemigo. Así es. La Biblia nos da sabiduría, dirección y poder para vencer en la batalla espiritual. Pero no olvidemos que la batalla no es nuestra, sino de Dios. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo podemos decir que la batalla es de Dios si nosotros somos los que estamos luchando? En el Salmo 24, versículo 8 se nos dice: Jehová es fuerte y valiente. Jehová es varón de guerra Dios es el guerrero definitivo, el que ha vencido al enemigo. y nos ha dado la victoria. Entonces, ¿cuál es nuestro papel en esta batalla? ¿Qué se espera de nosotros? Nuestro papel es ponernos bajo el mando de Dios. Obedecer sus órdenes y confiar en su poder para la victoria. No luchamos solos, sino en compañía del ejército celestial. Guiados por el general de los ejércitos, Jesucristo. Es una imagen alentadora, la de un ejército invencible, guiado por un líder victorioso. Pero si Dios ya ha ganado la batalla, ¿Por qué seguimos enfrentando dificultades y tentaciones? porque el enemigo sigue activo en el mundo, Porque aunque la victoria final ya ha sido alcanzada, la batalla aún no ha terminado, el enemigo, aunque derrotado, sigue activo. buscando a quién devorar. Es decir, que no debemos bajar la guardia. Que la batalla espiritual continúa hasta el final de los tiempos, Exactamente, debemos estar alertas, vigilantes. preparados para resistir los ataques del enemigo. ¿Y cómo podemos saber cuando estamos siendo atacados? ¿Cuáles son las señales de la actividad demoníaca? Las señales pueden ser muy variadas. Desde tentaciones sutiles hasta ataques más directos. El enemigo busca explotar nuestras debilidades. Sembrar dudas en nuestra mente, crear divisiones en nuestras relaciones. Tentarnos a pecar. Es como si el enemigo estuviera constantemente buscando una brecha en nuestra armadura. Un punto débil por donde atacarnos. Así es, por eso es importante estar revestidos de toda la armadura de Dios. Orando, sin cesar estudiando la Biblia, buscando la compañía de otros creyentes. Y sometiéndonos a la voluntad de Dios. Todo esto suena muy intenso. ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos del lado ganador? ¿Cómo podemos tener la certeza de que Dios está con nosotros en la batalla? En Romanos 8.31, el apóstol Pablo nos dice: Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, nadie puede estar en nuestra contra. Es una promesa poderosa que nos llena de confianza y seguridad. Pero, ¿cómo podemos saber si realmente Dios está con nosotros? ¿Cuáles son las señales de su presencia en nuestras vidas? Las señales de la presencia de Dios son muchas. La paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo inefable, El amor incondicional, la sabiduría para tomar decisiones. la fuerza para superar las pruebas. Es como si la presencia de Dios fuera una luz que ilumina nuestro camino. Una fuerza que nos sostiene en medio de la tormenta. Así es. Y cuando experimentamos la presencia de Dios, Podemos estar seguros de que la victoria es nuestra. porque Él es el que pelea por nosotros. Esta conversación me ha ayudado a comprender mejor la naturaleza de la batalla espiritual. Y la importancia de estar preparados para enfrentarla. Pero, ¿cómo podemos discernir si un problema tiene una raíz espiritual o es simplemente una cuestión natural? Esa es una pregunta importante en la próxima parte de nuestro programa. Pues exploraremos las diferentes manifestaciones de la actividad demoníaca. ¿Y cómo podemos discernir su presencia en nuestras vidas? Estupendo. No se pierdan la próxima entrega de Historias Reales de Terror. Donde continuaremos adentrándonos en el fascinante y a veces aterrador mundo de lo sobrenatural. Reanudamos nuestra exploración del lado oscuro. Ahondando en la actividad demoníaca. ¿Y cómo podemos discernir su presencia en nuestras vidas? En la parte anterior hablamos sobre las señales de la actividad demoníaca. Dijiste que podían ser variadas, Desde tentaciones sutiles, hasta ataques más directos.
¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos? Claro, pensemos en la opresión mental. Pensamientos intrusivos negativos, blasfemos, Que te atormentan sin cesar. sembrando dudas sobre tu fe. ¿Y tu valor? Es como si una voz oscura susurrara mentiras en tu oído. Tratando de minar tu confianza en Dios. Exactamente. También podemos observar la opresión emocional. Una tristeza profunda, una ansiedad inexplicable, ataques de pánico, Ira descontrolada. que no responden a tratamientos convencionales, Sientes como si una fuerza invisible te estuviera hundiendo en un pozo de desesperación. robándote la paz y la alegría. Así es, y no olvidemos las manifestaciones físicas. Enfermedades repentinas, dolores inexplicables, Accidentes extraños. que no tienen una causa médica aparente, Es como si una fuerza maligna estuviera atacando tu cuerpo intentando debilitarte. y destruirte. También podemos hablar de la opresión relacional, Conflictos constantes en la familia, el trabajo, con amigos, que surgen de la nada. y no se pueden resolver con el diálogo. Sientes como si una fuerza externa estuviera manipulando a las personas a tu alrededor. Creando divisiones y sembrando discordia. Precisamente, y no podemos olvidar la opresión espiritual. Una sensación de lejanía de Dios. Falta de interés por la oración y la lectura de la Biblia. Una resistencia a las cosas espirituales. Es como si un muro invisible te separara de Dios. Impidiéndote experimentar su amor y su presencia. Todas estas manifestaciones pueden ser señales de actividad demoníaca. Sin embargo, es importante recordar que no todos los problemas tienen una raíz espiritual. ¿Cómo podemos discernir si estamos frente a un problema espiritual o simplemente se trata de una cuestión natural? El discernimiento es crucial. Debemos analizar la situación. Buscar consejo de pastores o líderes espirituales de confianza. Y sobre todo orar pidiendo sabiduría a Dios. Es como si Dios nos diera una lupa espiritual para poder ver con claridad. La verdadera naturaleza del problema. Exacto, y si determinamos que hay una influencia demoníaca. Debemos actuar con fe. ¿Qué acciones podemos tomar para combatir la influencia demoníaca? Lo primero es arrepentirnos de cualquier pecado que haya abierto una puerta al enemigo. Luego debemos renunciar a cualquier participación en el ocultismo, Horóscopos tarot Ouija. cualquier práctica que involucre invocar espíritus. Es como cerrar las puertas y ventanas de nuestra casa para que los ladrones no puedan entrar. Precisamente. Luego debemos someternos a Dios. Y resistir al diablo. La Biblia nos dice en Santiago 4.7, Someteos pues a Dios. resistid al diablo y huirá de vosotros. Es como si la sumisión a Dios activara un escudo protector a nuestro alrededor. Mientras que la resistencia al diablo lo ahuyentara como un perro con el rabo entre las piernas. Y por supuesto no podemos olvidar la oración. La oración es nuestra arma más poderosa contra el enemigo. A través de la oración invitamos a Dios a intervenir en la situación. Y a liberarnos del poder del mal. Es como si la oración fuera un llamado de auxilio al cielo. Una señal de humo que alerta al ejército celestial para que venga en nuestro rescate. Así es, y no olvidemos que no estamos solos en esta batalla. Tenemos a Jesús, nuestro capitán victorioso. Y al Espíritu Santo, nuestro consolador y guía, Es una verdad reconfortante saber que no estamos luchando solos que tenemos un Dios poderoso, nos ama. y nos protege. Exacto, la batalla es real. Pero la victoria ya está asegurada en Cristo, Solo necesitamos mantenernos firmes en la fe, revestidos de la armadura de Dios. orando sin cesar y confiando en el poder del Espíritu Santo. Esta conversación ha sido realmente reveladora Me ha ayudado a comprender mejor la naturaleza de la batalla espiritual. y la importancia de estar preparados para enfrentarla. ¿Tienes algún último consejo para nuestros oyentes antes de terminar nuestro programa? Sí, recuerden que la batalla espiritual es constante. Pero no invencible. Mantengan su mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y confíen en su poder para darles la victoria. Gracias por acompañarnos en esta escalofriante travesía por el mundo de los ángeles y los demonios. Esperamos que esta inmersión en las Sagradas Escrituras les haya brindado Una nueva perspectiva sobre la realidad espiritual que nos rodea. Y las fuerzas que se disputan nuestras almas. Recuerden que no están solos en esta batalla. Cristo ha vencido y nos ha dado la victoria. Manténganse firmes en la fe. Revestidos con la armadura de Dios. Y no se olviden de suscribirse a historias reales de terror. Para seguir explorando los misterios del mundo sobrenatural. Hasta la próxima.